Dios los bendiga, amados hermanos. Nuestras expectativas eran reunirnos hoy, estar con ustedes, poderles saludar, pero debido a los incrementos del COVID-19 que hemos estado viendo e incluso en nuestro cantón Desamparados, que ha pasado a ser alerta naranja, hemos nosotros tenido las expectativas de que esto iba a mejorar, pero lejos de eso lo vemos un poco más difícil. Las restricciones que se quitaban a partir de ayer sábado para las iglesias continúan. Así es que será saludarnos de manera virtual. Un abrazo a cada uno de ustedes a la distancia. También felicitar a los padres que van a celebrar su día. Queremos, mis hermanos, hacer una oración para que Dios nos ayude, para que Dios nos guarde, para que Dios nos dirija. Así es que ahí donde usted se encuentra, vamos a orar pidiendo la cobertura del Señor, que está siempre con cada uno de nosotros. Buen Dios y Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar ante tu presencia, porque nos permites, Señor, gozar de salud. Vemos cómo se han incrementado los casos, Señor, referentes a esta pandemia. Pero gracias, Señor, porque tú nos ayudas, porque tu mano está sobre nosotros. Gracias infinitas, Señor, por esa cobertura santa que tú tienes para con cada uno de nosotros, para con cada uno de los que formamos la iglesia tuya. Te pedimos, Señor, que llenes de sabiduría a nuestras autoridades, llena de sabiduría a aquellas personas, Señor, que están en eminencia. Pedimos, Señor, por la seguridad social, Señor. Pedimos por nuestro seguro social también. Que seas tú, Señor, únicamente guardándonos, protegiéndonos, y que seas tú, Señor, tomando control de toda esta pandemia que se está dando. Gracias, Señor, porque todo está en tus manos, todo es tuyo. Tú conoces todo y tú permites, Señor, en tu voluntad que sucedan las cosas. Así es que, Señor, de manera especial, te adoramos, te bendecimos y las gracias te damos. Amén. Nos queda recordar, hermanos, lo que dice la Escritura: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que hemos orado, hemos pedido que el Señor nos guarde como personas responsables. Teníamos todo el protocolo para poderlo recibir, pero ustedes han entendido lo que se ha dado en las noticias. Incluso, se trabajó con instalando lavatorios. A todo el equipo que estaba detrás de todo esto, agradecemos que nos ayudaron, pero hubo marcha atrás. Comprendemos, respetamos la decisión que toma el gobierno, pero eso sí, yo creo que hay una tarea para cada uno de nosotros. No podemos dejar de orar por lo que está pasando. No podemos dejar de orar por aquellas personas que la están pasando mal. Y sobre todo nosotros tener esa responsabilidad de cuidarnos, de guardar el protocolo, el distanciamiento. Pero damos gracias por todo lo que hacemos. Damos gracias porque Dios está con nosotros. Este saludo, mis hermanos, para que cada uno pueda recibirlo de la mejor manera. O sea, abrimos nuestro corazón diciéndole: les amamos, nos hace falta reunirnos, estar ahí todos unidos, pero es lo que tenemos ahora y es lo que estamos disfrutando. Así es que un abrazo a la distancia, hermanos. Tenemos la predicación a cargo de nuestro hermano Roberto, como estaba así establecido en el programa que habíamos planificado. Esperemos pronto que esto pueda pasar. No olvidemos estar orando por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas que están en los centros de salud, para que Dios nos ayude y para que podamos salir adelante de toda esta pandemia, para que cuando esto pase, que no sabemos en qué momento será, podamos todos nuevamente volvernos a ver, saludar y poder compartir con cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia, mis hermanos. Gracias al Señor.
tenemos este culto, tenemos la alabanza, la adoración. Dios ha sido bueno. Él merece toda la gloria y toda la honra. Y nosotros como hermanos nos unimos como iglesia para bendecir al que es Rey de Reyes y Señor de Señores y al que merece toda la adoración. Un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga, hermanos, y continuamos con este lindo servicio que tenemos hoy. Bendiciones. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Quiero mandarle un saludo a todos los padres de la iglesia y en especial a don Leandro Gómez, mi papá, en San Carlos. Un momento en el que estamos todos reunidos en nuestros hogares para desearle a todos mis hermanos en Cristo un feliz día. Que el Señor los siga guiando en sabiduría como y ejemplo para sus hijos, para que hagan de ellos esos grandes seres que Dios quiere que formemos. Felicitaciones a todos mis hermanos y que pasen un extraordinario día. Padres de familia, por cuidar a sus hijos y apoyarlos en todo lo que hacen. Feliz Día de los Padres para todos. Hola papito, feliz primer día en la celebración del Padre. Ahí está, amorcito, te amamos mi amor, feliz día. ¡Feliz Día del Padre! Hola, saludos a todos. Hoy quiero felicitar a todos los padres en su día, en especial a mi papá, Medardo Alonso. Lo amamos mucho, te amo, papá. ¡Feliz Día a todos los papás, todos los hijitos y totes! También feliz día a mi papá. Para mi amado padre Roy Cameron, quería mandarle este saludo hoy en su día, ¿verdad? A pesar de que siempre trato de darle un abrazo y un beso cariñoso, quería hoy agradecerle por todo lo que él ha hecho, ¿verdad? Por lo que él es como hombre, ¿verdad? Y también por lo que él nos ha inculcado a mí y a mi hermano, ¿verdad? Para seguir los caminos del Señor. Muchas gracias, papi. Hola, padres de iglesia, estamos muy orgullosos de ustedes porque han ayudado a su hijo o hija a crecer. Y eso es algo muy grande, es un rol muy grande y no todos pueden ser papás y estamos muy orgullosos de ustedes. Feliz Día del Padre. Hola, este es un Día del Padre un poco diferente, pero quiero que igual sepan que los queremos mucho y que tengan un muy feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Espero que estén disfrutando este maravilloso día con sus hijos. Que tengan un bonito día. Feliz Día de los Papás. Feliz día a los abuelitos, a los tíos y a mi papá verdadero. ¡Mua, mua, mua! Bendición
la oscuridad, Dios, siempre diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios, bendito sea el nombre del Señor, glorioso sea el nombre del Señor. Así quitarás, mi corazón dirá, tu nombre santo es. Así quitarás, mi corazón dirá, tu nombre santo es. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios, bendito sea el nombre del Señor, glorioso sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, glorioso sea Dios, bendito sea el nombre del Señor, glorioso sea el nombre del Señor. Qué gusto verles a cada uno, encontrarlos a través de estos medios. No como hubiésemos querido encontrarnos, pero no deja de ser un gusto. Les decía la semana pasada, yo tenía la esperanza de hoy no hablarle a la cámara y aquí una vez más estamos conversando con la cámara. Está bien, es una manera de hacerlo también, es una manera de compartir los unos con los otros y gracias al Señor que nos permite poder hacerla. El viernes pasado, cuando usted estaba en su casa escuchando las noticias, nosotros estábamos aquí justamente acomodando sillas, preparando todos los detalles, revisando todo, alistándonos lo mejor que podíamos. Usted ya se había dado cuenta que no iba a haber culto y nosotros todavía aquí estábamos con la esperanza de que sí, de que nos íbamos a poder ver los unos a los otros. Pero bueno, podemos seguir adelante, el Señor ha sido bueno y podemos seguir caminando juntos durante este tiempo. Dice, hace una semana reflexionábamos sobre Job capítulo 2, versículo 10. Aprendamos a recibir del Señor lo que nos gusta y lo que no nos gusta. También en ambas cosas está su mano obrando en nuestras vidas. Así debe ser. Así que ya que nos encontramos acá, una vez más, hagámonos esta dura pregunta que nos hemos hecho y que hoy nos toca volver a hacernos con ese sinsabor, ¿sí? La pregunta que nos hemos hecho es, ¿qué nos está queriendo enseñar Dios en medio de todas estas épocas? ¿Qué está permitiendo Dios que la maestra pandemia nos enseñe durante estos días? ¿Qué está buscando Dios al alejarnos los unos de los otros por un tiempo más? ¿Qué nos resta aún por aprender? Paciencia definitivamente es una de las cosas que nos resta por aprender. Y es precisamente en momentos como estos donde se da la desilusión, donde se da el encuentro, el choque con no era lo que yo esperaba, donde sabremos o no si somos pacientes. Así que ese viernes pasado fue un examen a su paciencia, no sé cómo le fue. Lo segundo que no deja de decirnos el Señor de muchas maneras durante estos días es que estamos más conectados los unos con los otros de lo que nos damos cuenta, que lo que otros hacen nos afecta a nosotros y entonces lo que yo hago afecta a los demás. Así que no deja de ser una lección acerca de solidaridad, responsabilidad y amor al prójimo durante todos estos meses que hemos tenido y lo será por un tiempo más. También nos enseña que debemos manejar mejor nuestras finanzas, aún más, tener todavía más cuidado. Este tiempo se ha extendido más de lo que imaginamos, así que tenemos que aprender a vivir, como dice Pablo, con mucho y con poco yo sé vivir.
Así que nos toca aprender como esa lección de Pablo también. Todas esas son lecciones que nos está tocando estos días, tal vez a usted, tal vez a mí, o quizás haya otra que Dios le ha enseñado durante este tiempo, no lo sé. Pero por hoy regresemos a esta, que es la que nos enseña a todos. A esta pregunta que hemos iniciado en diálogo y que continuaremos dialogando. ¿Qué nos está enseñando el Señor como iglesia? ¿Qué quiere el Señor como iglesia que nosotros aprendamos de una experiencia como esta? Para hacerlo, hagámonos una pregunta directa. ¿Habrá un evento en la Escritura, habrá una historia bíblica que de alguna manera se asemeje con esto que estamos viviendo? Que de alguna manera nos traiga, lo podamos comparar con esta experiencia que estamos viviendo. De hecho, hay uno muy, muy interesante, simplemente no es muy conocido. Porque son de esos relatos que nos parecen un poco confusos y entonces los dejamos de lado. Pero es sumamente importante que dialoguemos hoy sobre esta experiencia y vamos a encontrar rápidamente que tiene muchísimos paralelos con nuestra experiencia el día de hoy. El pueblo de Israel vivió más o menos más de 600 años en la tierra prometida. Una vez que Dios los liberó a través de Moisés y entraron a la tierra a través de Josué, vivieron allí por más o menos 600 años. ¿Okay? Más o menos 400 de esos años, un poquito más quizás, tuvieron el templo de Jerusalén. Construyeron un hermoso y grandioso templo en la ciudad de Jerusalén. Allí en ese templo habitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero Dios permitió que su pueblo fuera tomado en cautiverio y llevado a Babilonia. Por desobediencia al mandato del Señor, mucha de esa desobediencia, el maltrato los unos a los otros. Si usted lee los libros proféticos se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con eso. Así que estas personas fueron tomadas de Jerusalén y llevadas a Babilonia a la fuerza. Fueron alejadas del templo que habían conocido por 400 años. ¿No? Para el tiempo que esto sucede, como les digo, estas personas, desde que ellos tienen memoria, ese templo está allí y es el lugar donde ellos conocen a Dios. Y ahora se encuentran en Babilonia y ya no hay templo. Y tienen que responderse a ellos mismos una pregunta difícil, que es en un sentido la pregunta que nos estamos respondiendo también hoy. ¿Cómo vivir la fe sin el templo? ¿Cómo vivir una vida que honre y agrade al Señor? ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo buscar de Él? ¿Cómo tener comunión con los hermanos sin el templo? Esa misma pregunta tuvieron que respondérsela en ese tiempo. Y Dios levantó un hombre para dar la respuesta a esa pregunta. Un hombre llamado Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel fue llevado en esta primera ola de cautivos. Y un detalle muy importante que usted necesita saber es que en esta primera ola de cautivos, primero no se los llevaron a todos. Eso significa que gente quedó viviendo en Jerusalén, gente que algunos de ellos también eran sacerdotes y parte de cada uno de los oficios y de las cosas que se hacían en Jerusalén. Y lo segundo es que si bien se destruyó el templo, en este primer momento, cuando es narrado esta historia que estaremos leyendo hoy, todavía no había sido destruido del todo, había sido posiblemente saqueado, pero no destruido. Eso significa que ahí está el templo, ahí hay gente que adora a Jehová, pero ahora hay otro grupo allá en Babilonia que se está haciendo esta pregunta que les acabo de decir. Y Ezequiel es particularmente importante en este momento, o vive esta experiencia de una manera muy, muy importante, porque Ezequiel era un sacerdote, era de familia de sacerdotes. Y el libro de Ezequiel comienza narrando cuando Ezequiel cumple 30 años, dice. Había 5 años después de la deportación, 5 años después de haber sido tomados en exilio. Comienza narrando entonces ese cumpleaños. ¿Por qué era significativo? Claro que lo era. Porque en el cumpleaños número 30 es cuando Ezequiel hubiera iniciado sus labores como sacerdote en el templo. Y sin embargo ahora está ahí, sin saber si alguna vez más en su vida tendrá la oportunidad de regresar.
A este hombre Dios le habla, a este hombre viviendo ese momento amargo de su vida. A él Dios le habla y le dice muchísimas cosas. Le dice cosas de cómo llamar al pueblo al arrepentimiento, porque si bien el pueblo había sido deportado, todavía no había entendido qué es lo que Dios estaba haciendo, por qué Dios había permitido que eso ocurriera. Y todavía no se habían arrepentido de ciertos caminos que tenían. También lo manda a ayudarle al pueblo a procesar la experiencia, entender qué es lo que está pasando con nosotros, qué va a pasar con nosotros en los próximos años, qué debemos hacer mientras estamos aquí en Babilonia. Y por último también lo llama a entender qué significa ahora para la fe ese templo que todavía está allá en Jerusalén y en el cual hay hermanos, familiares, incluso adorando al Señor. ¿Ok? En el capítulo 8 al 11 particularmente nos vamos a enfocar, vamos a leer algunos textos que nos dan una imagen muy descriptiva, una imagen si bien tan llena de detalles que podríamos perdernos en los detalles, nos da una respuesta maravillosa e importante, que tal vez cuando usted la lea dirá, pero eso no era obvio. Y sin embargo, en el momento en que Dios se lo dice y bajo las circunstancias que Dios se lo dice, era necesario que estas personas escucharan esto. Permítame leerlo para ustedes, ¿sí? Dice, en el día 5, Ezequiel capítulo 8, versículo 1, en el día 5 del mes sexto, del sexto año, estaba yo sentado en mi casa en compañía de los ancianos, cuando de pronto la mano de Dios, el Señor, se posó sobre mí. Me fijé y vi una figura semejante a la de un hombre, aunque de la cintura para abajo parecía fuego. Y de la cintura para arriba su resplandor tenía el aspecto de bronce refulgente. Aquella figura extendió la mano y me tomó por los cabellos. Entonces el Espíritu me elevó por los aires, entre el cielo y la tierra, y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba el recinto de la imagen que despierta los celos de Dios. Ojo, había personas que habían metido en ese vacío, en ese momento turbulento, entonces habían acudido a meter además en el templo de Dios otras imágenes de otros dioses. ¿Ok? Y allí estaba la gloria del Dios de Israel, tal y como la había visto en la visión del campo. La visión del campo se refiere a esta visión del capítulo 1, con la que inicia el libro. Y me dijo, hijo del hombre, dirige ahora la mirada hacia el lado norte. Yo dirigí la mirada hacia el lado norte, y allí en el norte pude ver junto a la puerta del altar y en la entrada misma la imagen que despierta los celos de Dios. Entonces me dijo, hijo del hombre, mira lo que estos hacen. Mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí, para alejarme de mi santuario. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. El capítulo del 8 al 11 entonces va a narrar una serie de visiones, y junto con esas visiones alguna serie de profecías que Dios pide a Ezequiel diga acerca de lo que está sucediendo en Jerusalén, acerca de cómo están actuando algunas personas. Vamos a brincarnos un poco esas profecías, porque como le digo, no quiero que nos perdamos la imagen central de lo que está ocurriendo acá. ¿Ok? Ezequiel capítulo 10, versículos 18 al 20. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y fue a posarse sobre los querubines. En ese momento, ante mis ojos, los querubines agitaron sus alas y remontaron el vuelo, y las ruedas se elevaron junto con ellos y fueron a detenerse a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi junto al río Quebar. Otra vez una alusión a lo que vio en el capítulo 1. Por debajo del Dios de Israel, y me di cuenta que eran querubines. ¿Okay? Y después brinca hacia el final de este episodio del capítulo 8 al 11, al puro final del capítulo 11, versículo 22. Después de esto, los querubines levantaron sus alas y las ruedas los siguieron. La gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, pero se levantó y salió de la ciudad y fue a posarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces el Espíritu me levantó y una vez más me llevó en una visión del Espíritu de Dios al país de los caldeos, donde estaban los cautivos. Luego la visión desapareció de mi vista y yo les conté a los cautivos todo lo que el Señor me había mostrado. Verso 24, ojo que interesante. La visión termina donde Ezequiel es llevado de regreso a Babilonia. Pero podríamos perder un detalle importantísimo aquí, ¿ok? Las dos alusiones, tanto al versículo 6, para alejarme de mi santuario, dice el Señor.
Versículo 19. Se para entonces el Señor en medio de su trono celestial, pero hacia el oriente del templo del Señor. Y termina la visión en el puro final. Fue a posarse sobre un monte al oriente. Hay una dirección muy clara de lo que aquí está ocurriendo. Dios está saliendo de su templo, pero ¿a dónde se va? Se va a donde está su pueblo. Se va a donde está Ezequiel, al oriente. Así que, ¿de qué se trata todo esto? En medio de estas descripciones que a veces nos parecen confusas y que hacen tener dudas a muchas personas, no debemos perder el punto central de esta historia. ¿Cuál es quizás ese punto? Por siglos les dice el Señor a su pueblo: ustedes han limitado su fe o han entendido su fe alrededor de este templo. Su compromiso conmigo es su compromiso con el templo. Pero eso nunca tenía por qué haber sido así. Porque de hecho poner tanto esfuerzo como ustedes lo han hecho en el templo, en que el templo sea hermoso, que el templo sea grande, que la adoración que ocurre en él sea algo majestuoso, en medio de todo ese esfuerzo que ustedes han puesto, en ocasiones incluso han dejado de buscarme y conocerme a mí. En ocasiones incluso han cometido errores pensando y buscando una adoración hermosa en el templo, que fue exactamente lo que estaba ocurriendo al inicio de este capítulo. ¿Ok? No solo le pasa a estas personas, les pasa a los cristianos también. Y le pasa a todo el mundo, si usted se pone a pensarlo. ¿Por qué? Porque esta imagen del lugar sagrado como lugar para encontrarse con Dios no existe solo en el cristianismo. Mire alrededor del mundo, mire todas las culturas, viaje a Sudamérica, viaje aquí a Centroamérica, vaya al otro lado del mundo, a la India, a China. Y usted va a encontrar majestuosos templos. Porque siempre nuestra idea, muy grabada en el ADN de nosotros como seres humanos, de manera que nadie escapa de esto, siempre nuestra idea es que Dios existe en un lugar sagrado. Y típicamente también Dios existe con hombres sagrados. Hombres sagrados que son quienes nos dan a conocer la voluntad de Dios. Sin ellos no es posible conocer a Dios en esos lugares sagrados. Y sin embargo, de alguna manera Dios le está diciendo aquí a su pueblo: no, así no funciona. Ustedes han por muchos siglos caminado en esa idea, pero no es así como funciona. Ahora, tristemente para Ezequiel, muchos en el pueblo no entendieron sus palabras. Muchos en el pueblo incluso lo malinterpretaron o hasta lo maltrataron, incluso como a Jeremías y algunos de los demás profetas. No le fue muy bien a Ezequiel a la hora de entregar este mensaje. Pero sin embargo, siglos después, tiempo después, tal vez unos pocos años después, esas palabras comenzaron a resonar en el pueblo. Por fin lograron captar de lo que se trataba. Incluso sabemos que eso es así por dos cosas maravillosas, importantísimas que ocurrieron durante el tiempo del exilio. Dos cosas que ocurrieron en ese exilio babilónico que cambiaron la historia de ese pueblo para siempre. La primera de ellas, el pueblo aprendió a ser fiel a Dios, solamente a Dios. Antes de ese momento en la historia de Israel, una y otra vez, los profetas, Moisés, Josué, Samuel, todos, una y otra tienen que regañar al pueblo porque está siendo desleal al Señor, porque está siendo tentado por otros dioses, porque se está alejando del Señor. Después de la experiencia del cautiverio, nunca más Dios va a tener que pelear por la lealtad de su pueblo, al menos de esta manera, como lo tuvo que hacer por tantos años. Así que este pueblo aprendió a ser leal a Dios, a perseverar en el Señor de una manera que nunca lo había hecho antes. Y lo segundo maravilloso que ocurrió durante este tiempo, muy de la mano con lo anterior, es que nació una institución del pueblo judío que existe hasta el día de hoy. Se llama la sinagoga. Fue a través del cautiverio en Babilonia que nació. O sea, el pueblo entendió dos cosas muy importantes. Número uno, a poner la Biblia antes que el templo. A poner la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios por primero que el lugar sagrado. Aprendieron también junto con eso que no solamente el sacerdote estudia la palabra de Dios, que la palabra de Dios es para que todo el pueblo la estudie.
Y surgieron los rabinos, los escribas y muchas personas dedicadas exclusivamente a eso, porque entendieron que era a través de que todo el pueblo pueda conocer la palabra de Dios que podrían seguir adelante. Y lo tercero que entendieron en ese proceso de la sinagoga es que también los niños deben conocer la palabra de Dios. Cuando eran todos, eran realmente todos. Y crearon la escuela judía que nace desde que el niño tiene 6 años en adelante. Ya puede ir a aprender la palabra de Dios y grabarla en su corazón. Si solo esas 2 cosas nosotros aprendiéramos en este tiempo, si tan solo esas 2 cosas nosotros pudiéramos aprender de esta experiencia, qué maravilloso sería. Si como lo que pasó con el pueblo de Israel en esta época pasara también con nosotros, wow, qué maravilloso sería. Ahora, sucede algo con este tipo de lecciones. Esa lección que de alguna manera nos están diciendo de una manera tan fuerte y que ojalá quede tan grabado en nuestros corazones a raíz de esta experiencia dura que estamos viviendo, y que en días como el viernes pasado tengamos que recordárnoslo una vez más. No importa, seguimos adelante. Queda en el templo cerrado, la iglesia está abierta. Esa lección y este tipo de lecciones tienen una característica particular, y es que se pueden olvidar muy fácilmente. Y es que lo alcanzado se puede perder fácilmente. Ya les voy a decir cómo sé que eso es cierto, pero nada más un ejemplo para que nos entendamos primero. Se parece quizás un poco a una dieta, ¿sí? Yo hace un año me hice un propósito de comer mejor algunas especies de comidas. Lo hice, lo cumplí, y si usted me pregunta, esta pandemia ha tirado esa lección otra vez para abajo. Particularmente las dietas. No sé si han escuchado lo que se llama el efecto rebote. Hay personas que se meten en una dieta fuerte, logran rápidamente lograr una meta, estar bien saludables, y a veces más bien tienen un rebote incluso peor, terminan peor de lo que estaban. ¿Por qué? Porque hay lecciones como seres humanos que aprendemos pero también desaprendemos fácilmente, ¿sí? Así que esta lección es una de ellas. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque en el siglo I el pueblo judío había construido un nuevo templo y habían empezado a repetir los errores del pasado. Habían empezado a pensar en ese templo como el lugar donde se adora a Dios, el único lugar donde se adora a Dios. Habían empezado a pensar de ese templo como un lugar único donde solo ahí está la presencia de Dios, y solo los hombres que tenían autoridad sobre ese lugar hablan en nombre de Dios. Y cuando un maestro judío de Galilea llamado Jesús se levanta y dice cosas en contra de ese templo, estos hombres, sin pensarlo 2 veces, dicen: hay que matarlo, porque está hablando en contra del templo. Y también lo sé porque por muchos siglos muchas personas han malentendido lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo en Mateo 16:18: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Por siglos muchos han insistido que está hablando de instituciones, que aquí está hablando de edificios, que aquí está hablando de reglamentos, que aquí está hablando de estructuras, cuando en realidad la palabra iglesia significa comunidad. Es una palabra viva, tiene que ver con la asamblea, tiene que ver con todos, con la comunión de los unos con los otros. Así que la pandemia nos ha dejado una lección maravillosa, y todavía nos dijo el viernes pasado: voy a asegurarme que les quede muy bien grabada esa lección. Sin embargo, esa lección se puede perder fácilmente, ¿sí? Se puede olvidar fácilmente. Así que déjenme dialogar solo algunas ideas más de cómo significa vivir esa lección el día de hoy, cómo significa asegurarnos de que queda bien grabada en nosotros para que ojalá nunca la olvidemos por el resto de nuestra vida, ¿sí? 4 cosas, 5 tal vez, que de alguna manera nos hablan de cómo esto tiene que encajar en lo que vivimos hoy.
He escuchado algunas voces estos días en la comunidad evangélica de nuestro país hablando un poquito acerca de represión para la iglesia evangélica, con algunas ideas que tienen que ver con que la manera en que nos iban a pedir abrir el templo era alguna especie de opresión hacia nosotros. No soy experto en el tema, no entiendo todos los argumentos quizás, pero sí me hago la pregunta: ¿será que estábamos tan familiarizados con ciertas maneras de hacer la iglesia, de hacer el culto, de hacer la adoración al Señor, que cuando nos piden que cambiemos tan solo un poquito eso, se nos suena imposible? Porque no nos han dicho cierren iglesias, nos han dicho cierren templos, ¿verdad? Porque no nos han dicho que no podemos tener coinonía, que no podemos amarnos los unos a los otros, que no podemos servir al otro. No nos han prohibido poder reunirnos, crecer, caminar, estar en comunión. Nos pidieron cerrar los templos. ¿Será que no hemos entendido esta diferencia? ¿Será que si nos dicen no canten, estamos pensando que eso es represión, cuando en realidad hay tantas maneras tan preciosas de adorar al Señor, todas ellas en el silencio? Otra idea, quizás. Ha habido ciertos grupos de religiosos a lo largo de la historia, y los hay muchos el día de hoy, que tienen esta idea de que para adorar a Dios o para practicar la fe de una manera correcta siempre hay que mirar hacia atrás. Siempre hay que mirar a lo que se hacía antes y cómo se hacía antes, y que eso es la norma de la correcta manera de vivir la fe. Pero en este pasaje Dios está llevando a su pueblo hacia adelante. En este pasaje Dios recuerda a su pueblo que Él siempre está haciendo cosas nuevas. Así que aferrarse a cosas que están en el pasado y pensar de ellas como si fueran la manera correcta no necesariamente lo es. Muchas veces Dios lleva a su pueblo hacia adelante, aún más fuerte y más rápido de lo que su pueblo logra caminar con el Señor. Una más. Piensa en el lugar más sagrado que usted pueda pensar. Si ha viajado por el mundo y ha conocido algunos lugares, si ha ido o algún lugar donde usted tuvo una experiencia de fe particular, piense en ese lugar y la persona que está al lado suyo y el hermano en que el Espíritu Santo está es más sagrado que cualquiera de esos lugares. Y por eso nuestra fe debe de recordarnos una y otra vez que no hay distinción entre mi amor a Dios y mi amor al prójimo, porque en el prójimo, en aquel cuyo soplo de Dios está, hay algo santo en él que yo no puedo ignorar. ¿Ok? Aquellos que, por ejemplo, decían las pasadas semanas que podrían hacer un mejor trabajo que los maestros de escuela, y les llegó el turno de probarlo, ¿cómo les ha ido? Aquellos que pasaban criticando a los profesores en las escuelas y los colegios, ¿cómo les ha ido ahora que ustedes son esos maestros? ¿Ah? Es un momento de brillar. ¿Cómo les ha ido? Así que también sucede en la iglesia. Aquellos que han pasado criticando la iglesia por muchos años, aquellos que piensan que pueden hacerlo mejor que el pastor, o que entienden más que el pastor, o mejor que los líderes, ahora que su fe cristiana se vive usted solo, con su familia, en la intimidad de su hogar, ¿cómo le ha ido? ¿Sí? Es una buena pregunta, ¿no? Porque desafortunadamente quizás lo que esta experiencia también le está diciendo es que el problema no era el pastor, no era la estructura de la iglesia, el problema no era el templo. Hay otro problema ahí. Y no quiero decir que la iglesia y el pastor no tienen problemas. Y no quiero decir que en el templo se hacía todo bien. Precisamente este pasaje nos da la prueba de que nunca ha sido así. Sin embargo, esta experiencia que vivimos, tal vez entre las cosas que nos está diciendo es ser un poco más humildes y reconocer que el problema está también por aquí. ¿Sí? Jesús dijo: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Esas palabras siguen siendo tan verdaderas hoy como lo fueron hace más de 2000 años. Él sigue haciendo cosas nuevas. Él sigue creando cosas hermosas. Él sigue llevándonos hacia adelante, y Él sigue teniendo poder sobre cualquier lugar sagrado. Él sigue reinando más allá que en edificios y paredes. Él sigue reinando en vidas y en corazones.
Y Él puede en 3 días o incluso menos hacer más que lo que podríamos tardar construyendo nosotros un templo nuevo. Así que hermanos, nos resta todavía un buen tramo en este camino. El templo sigue cerrado, pero que la iglesia esté hoy más abierta que nunca.